Buenas tardes, probando sonido, 1, 2. Probando 2, 1, 2. ¿Me escuchan? Probando sonido, 1, 2, 1, 2. Andrés, Michelle, ¿me escuchan? Sí, profe, sí lo escucho. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a nuestra tercera clase sincrónica. Hemos iniciado grabación con la autorización de ustedes, con el fin de poder compartir la grabación posteriormente. Hoy estaremos desarrollando la actividad aprendizaje 3 de nuestra tercera clase sincrónica. El tema es intervenir en el mantenimiento del diferencial de acuerdo con su condición y las fallas presentadas. Vamos a ver lo que es la actividad 3, la guía de aprendizaje, hablar sobre mantenimiento, sobre las evidencias que vamos a desarrollar. Les voy a compartir pantalla. Listo, ahí les estoy compartiendo pantalla. Ingresamos a sajuna.edu.co. Ingresamos con nuestros datos, cédula, contraseña. Y aquí ya estamos dentro de Sajuna. El curso que nos corresponde, descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo, diferencial. Ficha 3348468. Vamos a revisar los anuncios. Los últimos mensajes enviados fueron el 17 de octubre y 16 de octubre, donde invitamos a la sesión 3 y donde le recordábamos que estábamos iniciando la actividad de aprendizaje 3, ¿sí? Esta es la última actividad de aprendizaje que vamos a tener. Vamos desde el 17 hasta el 25 de octubre. Recuerden que el 25 de octubre es este sábado. Acá hasta este sábado, hasta las 11 de la noche, tienen plazo para ponerse al día con las evidencias. No dejen todo para el sábado porque el sábado puede fallar la plataforma. Les pongan al día lo más rápido posible esta semana. Entonces, estamos en la actividad aprendizaje 3. Está relacionada pues con mantenimiento y condición de fallas presentadas en el diferencial. Tenemos unas 2 evidencias que presentar esta semana, que son un foro temático sobre reconocer los aspectos más importantes para realizar el mantenimiento del diferencial. Una evidencia de producto que es un estudio de caso, donde vamos a identificar el diagnóstico de fallas y pasos para la reparación del diferencial. Entonces, la actividad aprendizaje 3, tenemos toda la información necesaria para desarrollar estas actividades. Aquí está lo que es el material de estudio, material complementario y las 2 evidencias. Para entender cómo vamos a desarrollar estas evidencias, pues ahí está una guía, ¿no? ¿Qué dice la guía de aprendizaje? Pues nos va a explicar que hay un foro y que en el foro hay una pregunta, problema que responder. Esa pregunta está aquí, miren. Ya las dejé aquí, ese fue el primer anuncio que les dejé. Y la pregunta es, ¿cuáles son los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta al momento de realizar un mantenimiento del diferencial y por qué? Esto lo respondemos después de qué? Después de haber estudiado el material de formación. Obviamente, ¿cierto? Para poder entender qué es mantenimiento, para poder entender qué es mantenimiento correctivo, preventivo en un diferencial. ¿Listo?
Recuerden que para participar tienen que darle clic en el botón verde, añadir un nuevo tema de debate. Entonces nos vamos hacia atrás y ese botón es este. Añadir un nuevo tema de debate. Aquí colocamos entonces el título y nuestra participación sobre el foro. Y le damos a enviar, ¿listo? Esa sería la primera evidencia a realizar. La segunda tiene que ver con un estudio de caso, al cual le vamos a dar respuesta. Lo van a responder en Word, un documento en Word y luego lo convierten a PDF. Clic para acceder al anexo. Aquí está. Listo. Entonces aquí le están hablando sobre una camioneta que viene presentando un ruido constante en el sistema de transmisión. Después de hacer una inspección, el técnico encontró que el ruido viene del diferencial trasero. Además, cuando destapó la tapa del diferencial para revisar el aceite, encontró que este presenta grandes cantidades de partículas metálicas. Por consiguiente, basado en esta información, el jefe del taller solicita lo siguiente. 1. Realizar un diagnóstico de la causa más probable de la falla tomando como referencia la guía de solución de problemas mostrada en el material de formación. Tengan en cuenta esto, que hay una guía de solución de problemas enfocado en el diferencial. Y segundo, establecer cada uno de los pasos necesarios para solucionar el problema de acuerdo con el diagnóstico realizado en el punto anterior. O sea que si ya detectamos cuál es el problema, de acuerdo a ese problema que detectamos, vamos a hacer un paso a paso, ¿sí? Desde todo el procedimiento, tengan en cuenta que si voy a dar un paso a paso para solucionar el problema, voy a hacer un mantenimiento correctivo, porque voy a corregir ya un problema que tengo. Debo de tener en cuenta también lo que son elementos de protección personal, porque cuando yo voy a trabajar en la mecánica automotriz, el técnico debe tener unos elementos de protección personal, guantes, botas, debe tener un overol, unas gafas, un tapa oídos, ¿sí? Y todo eso es necesario con el fin de evitar accidentes. Entonces, cuando voy a colocar esos pasos, pues eso hace parte de un paso del alistamiento de la zona de trabajo, el uso de los elementos de protección personal, alistar las herramientas necesarias, ubicar el vehículo en una parte plana, bloquearlo con torres, levantarlo con el gato, con un elevador de vehículos, sacar el aceite, todo el paso a paso, ¿listo? Y la idea es que ese paso a paso también nosotros lo vamos apoyando con evidencias fotográficas. Esas evidencias fotográficas, ¿de dónde las podemos sacar? Las podemos sacar de internet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo le estaba hablando de los elementos de protección personal, usted entra a internet, le pone EPP, que son los elementos de protección personal. Sí, mire, vea, con esta imagen, yo ya estoy hablando de los elementos de protección personal, con cualquiera de estas imágenes, ¿sí? La más adecuada. Mire que esta habla de casco, a veces dependiendo de la zona, si yo me voy a meter debajo de un vehículo, la norma dice que debajo de un vehículo eh, yo debo usar un casco, gafas para evitar que suciedad entren a nuestra vista, un chaleco, sobre todo cuando vamos a hacer un trabajo en una zona muy oscura o estamos haciendo un desván en carretera, el overol, que es una ropa adecuada para la protección del técnico, ¿cierto? Hay ropas adecuadas, en este caso las ropas o los overoles son de una tela especial que de pronto son antifluidos, telas que resisten de pronto derrames de ácido de batería, que resisten las grasas, los aceites. Aquí dice que también que hay, por ejemplo, un respirador. En el mantenimiento nosotros hacemos lavados, lavamos o utilizamos ciertos químicos para lavar o limpiadores que son tóxicos para la salud y al aplicarlos nosotros necesitamos usar respiradores o solamente sopleteando con aire a presión levantamos polvo y ese polvo pues es dañino para nuestras vías respiratorias y nos protegemos usando una mascarilla de respiración, el tapaoídos para evitar los ruidos fuertes de un mar, de pronto cuando estamos martillando,
cuando prendemos el compresor del aire, el ruido de los mismos motores, los guantes para proteger nuestras manos y las botas de seguridad en caso de que se nos caiga algún objeto pesado en los pies, o esto también sirve para botas antideslizantes que son resistentes a los hidrocarburos, no evita que nos deslicemos fácilmente en las zonas de trabajo. Listo, entonces debe tener en cuenta eso para su diagnóstico de caso. ¿Alguna pregunta respecto a las dos actividades que vamos a desarrollar? Profe, sí, qué pena. Y le iba a decir, esa descargamos por decir la guía y esa guía la vamos como haciendo un trabajo escrito en Word, ¿cierto? La guía está aquí, no la he abierto, pero ahí les dice prácticamente lo que les acaba de decir. Sí, aquí les explica que hay un foro y el foro está la pregunta del foro. Mire, ¿cuáles son los aspectos más importantes que se debe tener en cuenta? Entonces, aquí está la pregunta. Con esta pregunta usted responde en el foro. Y la otra es el caso diagnóstico, que aquí están las dos preguntas con el caso, ¿sí? Una camioneta viene presentando, entonces aquí está la información, ¿no?, para realizar las dos evidencias y esta. La primera evidencia se realiza en el foro, que ya le expliqué dónde está el foro, ¿sí? El foro está aquí. Aquí donde dice foro temático, reconocer los aspectos, aquí está el foro, participan dándole clic en este botón. Y el estudio de caso lo responden en un Word. Recuerden que ese Word pues debe tener una presentación, ¿no?, una portada donde estén sus nombres, donde esté el curso, el nombre del instructor, la fecha, la institución, SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Y para subirlo, entonces cambiemos a rol de aprendiz. Coloquémoslo como aprendiz para que le aparezca aquí, agregar entrega. Cuando ya tengan el Word, lo convierten a PDF, porque solamente podemos subir archivos en formato PDF. Damos clic en este botón verde, el archivo en PDF debe estar guardado en nuestro equipo, le damos clic en este icono, agregar, seleccionamos el archivo donde está guardado, le damos subir archivo y le damos guardar cambios y listo. ¿Clara la información? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, entonces ya esas son las dos actividades que vamos a hacer, esas son las últimas. Recuerden estar revisando las calificaciones, ¿no? Aquí en el menú dice calificaciones y ustedes deben de tener, en las evidencias que ya enviaron al frente, deben de tener una letra aprobado. Y si tienen una D, significa que desaprobaron. Ustedes pueden repetir la evidencia teniendo en cuenta la retroalimentación que yo siempre les dejo aquí. Recuerden que hay un plazo de 48 horas para calificar la evidencia, o sea que si usted la subió el viernes, pues no cuenta ni sábado ni domingo y no días hábiles de lunes a viernes. Entonces, para que tengan en cuenta las personas que me están escribiendo que no les he calificado. Entonces, todas estas evidencias deben de estar aprobadas finalmente aquí con el documento de identidad para poder recibir la certificación SENA. Entonces, vamos para el material de estudio. Entonces, dice introducción, hablando acerca de la guía o la actividad de aprendizaje 3. Las causas más comunes por las que puede fallar un diferencial son el abuso de estos componentes bajo ciertas condiciones de manejo, o sea, arranque brusco del conductor, desgaste natural que van sufriendo los componentes del vehículo debido a su uso y envejecimiento, o sea, es otra condición, nada es eterno, ¿sí? Cada pieza pues tiene un tiempo de vida. Descuidos del responsable del vehículo al no estar pendiente del correcto nivel de aceite o fugas, o sea, cuando nosotros no hacemos los mantenimientos adecuados.
Y finalmente, incorrectos mantenimientos de componentes por falta de capacitación. O sea, cuando así hacemos los mantenimientos, pero el personal no tiene los conocimientos ni la experiencia necesaria para ejecutarlos de manera correcta y de acuerdo al manual del fabricante. Por ello, en el material de formación A3, o sea, actividad de aprendizaje 3, mantenimiento del diferencial, se estudiará cómo realizar las comprobaciones previas para llegar a la reparación del diferencial. Entonces, el mantenimiento del diferencial, tenemos dos subtemas importantes, que es las comprobaciones previas y diagnóstico, y después de hacer las comprobaciones, pasamos a la reparación del diferencial. ¿Qué hemos de revisar? Nivel y estado del aceite en esas comprobaciones, diagnosticar y solucionar los problemas y realizar la reparación. Hay tener en cuenta unos pasos para la reparación, unas comprobaciones de ensamble del diferencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vamos a comprobar? Por ejemplo, la imagen aquí, estamos viendo, comprobamos el nivel de aceite. ¿Sí? Al detectar una anomalía en el diferencial, es preciso ejecutar comprobaciones previas antes de desmontar el conjunto. O sea, si hay un ruido extraño en el diferencial, antes de desarmarlo, yo tengo que comprobar unos ítems, ¿sí? Para ello se inicia con la revisión del nivel y estado del aceite. Eso es primordial antes de desarmar cualquier cosa. No solamente los diferenciales, nosotros debemos de hacer unas inspecciones previas. En este caso, la inspección previa es revisar el nivel de aceite. ¿Cómo se revisa el nivel de aceite del diferencial? Retiramos el tapón y cuando retiremos el tapón, el vehículo tiene que estar en una zona totalmente plana. Por este tapón de allenado debe de empezar a botar un poquito de aceite, como ustedes lo observan ahí, una línea delgada de aceite. Si yo quito ese tapón y por ahí no sale nada de aceite, significa que el nivel está bajo. Debo de rellenarlo, debo de completarlo con el aceite que recomienda el fabricante, que normalmente es un 80W90 o un 90W140. Bueno, eso depende del fabricante. Segundo, si está muy lleno, empiezan a salir una cantidad excesiva de aceite, entonces debo dejar que salga esa cantidad excesiva hasta que salga un hilo, así como usted lo ve, un pequeño hilo de aceite. Significa el nivel correcto. Entonces, aquí hay como un paso a paso, ¿cierto? Revisar el estado de aceite, completar el nivel de aceite, revisar fugas de aceite. Y si hay una fuga de aceite, decimos que retiremos esta tapa. Esta tapa que ustedes ven aquí se puede retirar y se corrige la fuga de aceite, cambiando el empaque. Aquí está la guía de solución de problemas del diferencial del conjunto de mando final. Una vez nosotros ya determinamos que si hay una falla interna, ¿por qué? Porque en el aceite encontramos limalla, por ejemplo, o porque hay ocasiones donde el aceite estaba muy bajo o ni siquiera tenía aceite, entonces el diferencial trabajó sin aceite. Eso genera daños en los elementos, en la piñonería, en los planetarios, en los satélites, en la corona, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ustedes van a encontrar una guía de solución de problemas, ruidos constantes, ruido intermitente, ruido únicamente en las curvas o virajes, ¿sí? Entonces, mire que depende el ruido en qué situación, en qué momento lo escuchamos, así mismo hay una causa posible. Entonces, si es solamente en las curvas, la causa posible es que los piñones satélites y planetarios apretados con el alojamiento de mecánico diferencial, del mecanismo diferencial. O sea, hay mucho ajuste en esos piñones y satélites, en esos satélites y planetarios, perdón. Piñones, satélites o planetarios defectuosos, o sea, ya tienen un desgaste, puede ser que un diente esté partido, puede ser que ya estén demasiado gastados. O juego excesivo entre piñones planetario y satélite, o sea, los planetarios y satélites ya tienen mucha holgura y mucha tolerancia, entonces hay que darle un ajuste. ¿Cómo sería la corrección? Revisar el diferencial y realizar los ajustes o cambios necesarios.
ajustarlos y se pueden ajustar o cambiar los piñones si estos piñones están partidos, tienen un desgaste muy excesivo. ¿Listo? Para hacer la reparación del diferencial, hay unos pasos para la reparación y es el desarmado. O sea, cuando nosotros empezamos a desarmar las piezas, digamos que ya nosotros hemos acomodado lo que yo ya les dije, ¿cierto? Los elementos de protección personal, la zona está limpia, ya tenemos todo acomodado, tenemos alistamiento de herramientas las que voy a necesitar. Entonces empezamos a desarmar, luego de desarmar debemos de limpiar e inspeccionar. Después de que inspeccionamos, pasamos a reemplazar componentes averiados y el último paso es armar y comprobar. ¿Sí? Entonces, las comprobaciones de ensamble del diferencial. Hay una advertencia ahí, sobre todo con los ajustes. Lo que debemos de tener mucho cuidado en el diferencial es los ajustes, sobre todo en este tema de los ajustes de la corona y el piñón impulsor. Mire lo que dice la advertencia, dice que cuando el par de piñones están mal ajustados entre sí, se producirán desgastes, ya sea que esté muy ajustado o ya sea que le falte ajuste. Muy ajustado genera desgaste y demasiado desajustado también genera desgaste. Lo que conlleva ¿qué? A daños en el sistema. Hay otra advertencia. El conjunto de engranaje de mando final es hermanado, lo que significa que es inseparable y que ha sido cuidadosamente realizado por el fabricante para que trae de forma conjunta. Esto es como un matrimonio, ellos son hermanitos. Si uno de estos dos piñones tiene desgaste, el fabricante manda a cambiar ambos, porque esto ya viene con ajuste, esto ya viene calibrado para trabajar en armonía. Entonces, técnicamente, así aunque el otro se vea bueno, se deben de cambiar ambos. Digamos que tienen la misma vida útil y ya vienen ajustados desde fábrica. El fabricante generalmente señala la tolerancia u holgura que recomienda utilizar en el dorso de la corona. O en el frente del piñón. Este es el dorso y este es el frente. Para que cualquier técnico pueda ensamblarlos con esta referencia. Entonces, ahí nos está marcando que 3. ¿Sí? 3 milésimas de pulgada la tolerancia. Esa es la tolerancia que debe tener. O sea que es como el juego que debe haber entre los dos piñones. Eso se mide con un comparador de carátula, que es un reloj. Es un reloj que nos permite medir esa tolerancia. Torque de apriete para regular la holgura de los rodamientos. Esta herramienta que ustedes observan aquí también es una herramienta especial. Se llama torque angular. ¿Sí? Es un torque de ángulos. Aquí como hay un rodamiento, esto lleva a un torque especificado para evitar que ese rodamiento se vaya a frenar o para evitar que ese rodamiento quede muy suelto. Si yo dejo eso con falta de torque, el rodamiento puede quedar muy suelto, puede generar ruidos, sí, también. Y si le meto mucho torque, porque a veces pensamos erróneamente que entre más ajustado mejor, pero no es así. En estos rodamientos es delicado porque si le meto mucho torque, mucha fuerza angular, entonces los rodamientos se pueden frenar, no van a quedar con la holgura necesaria, con la libertad necesaria para que los rodamientos giren, se van a quedar muy ajustados, al quedar muy ajustados se van a calentar cuando estén girando a altas revoluciones, esa alta temperatura empieza a generar desgaste en los balines y finalmente va a generar un ruido o se puede hasta frenar, dependiendo. ¿Sí?
Entonces, debe tener en cuenta estas regulaciones. Regulación de juego entre el piñón impulsor y la corona, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahorita. Aquí hay unas tuercas de regulación de la corona. Entonces, estas tuercas yo las voy ajustando y a medida que las voy ajustando, voy revisando que esté aproximadamente en las 3 milésimas de pulgada. Procedimiento de aplicación del tinte para la comprobación de asentamiento entre los piñones del piñón impulsor y la corona, ¿sí? Entonces aquí lo que nos está mostrando es que cuando yo doy el ajuste, yo giro, hago girar el piñón impulsor, hago girar la corona para que los engranajes empiecen a asentarse y a acoplarse. Una vez se estén asentando, yo hago una prueba para verificar el asentamiento correcto entre la corona y el piñón impulsor, utilizando una tinta, ¿sí? Entonces, dependiendo de la marca que me deje la tinta, yo puedo determinar que o quedó muy adentro el piñón impulsor, quedó muy afuera, ¿sí? Quedó muy profundo, o sea, muy ajustado, o que realmente quedó correcto, dependiendo de la sombra. O sea que voy a tener dos formas de corroborar la información o de corroborar el ajuste técnico de la corona y el piñón impulsor. Uno va a ser a través de el comparador de calato, o sea, las milésimas de ajuste, que van las 3 milésimas de ajuste, y lo segundo, con el asentamiento visible a través de estas marcas en los piñones. Aquí están lo que son los satélites, los planetarios, ¿sí? Recuerden que esos también llevan ajuste, sobre todo cuando queda muy ajustado o muy suelto, esto me va a generar ruido en qué, lo habíamos dicho, va a generar ruido en curvas, sobre todo en curvas, que es cuando empiezan a trabajar los satélites y los planetarios. Recomendaciones, dice que el mantenimiento más importante en el diferencial es la medición del nivel de aceite y el cambio periódico de este en el intervalo de tiempo o kilometraje que recomienda el fabricante. El fabricante recomienda en algunas marcas cambiarlo a los 40.000 kilómetros. ¿Sí? Hay máquinas, sobre todo equipo pesado, que se realizan es por el número de horas de trabajo. Sí, entonces hay que tener en cuenta ya directamente mirar el manual. Si dice, algunos dicen que son 2.000 horas de trabajo, 1.500 horas de trabajo. Eso depende también si el aceite es sintético, semisintético. Recuerden que hay tres tipos de aceite, ¿cierto? El sintético, semisintético y el mineral. De estos tres, el que mayor durabilidad tiene es el sintético. ¿Por qué? Porque pues tiene unos aditivos especiales que se le han añadido en un laboratorio y este aceite eh, tiene más, digamos que prestaciones, características superiores que permiten mayor durabilidad, más resistencia a la oxidación, tienen otros aditivos especiales para mantener más limpios los componentes, para soportar más temperaturas, para mantener su punto de viscosidad en el punto correcto. Entonces eso también depende del tipo de aceite que utilicemos, así mismo vamos a cambiar, o eso dependerá del tiempo de cambio. Para el cambio del aceite, emplear el mismo tipo de lubricante sugerido por el fabricante, porque este ha sido ampliamente probado y es seleccionado de acuerdo con cada diseño de diferencial. Seguir bueno, lo idea es que no estemos cambiando de aceite a cada rato. Esto aplica no solamente para el diferencial, sino para las cajas de transferencia, para las cajas de cambios, para las cajas automáticas, para los motores. No estemos cambiando de aceite a cada rato. ¿Por qué? Porque es que los aceites tienen ahí paquete de aditivos. Cada aceite tiene porcentajes de aditivos en niveles diferentes. Unos son más detergentes, otros son menos detergentes, o unos son más espumosos, otros menos espumosos, ¿sí? Unos de pronto
tiene unas protecciones especiales para soportar más temperatura, otros soportan menos puntos de ebullición más bajos. Entonces, aunque sean muy buenos aceites, no es correcto no estar cambiando y tampoco no estar mezclando los aceites. Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de realizar la reparación. O sea, siempre vamos a estar haciendo uso del manual para estar mirando no solamente los ajustes. Yo le dije 3 milésimas de pulgada, pero esto no nos quiere decir que no debemos de mirar el manual. Siempre tenemos que corroborar el manual del fabricante. Y una vez te completa la reparación, ejecutar una prueba de carretera para verificar la condición de la falla fue solucionada. Verificar que el ruido desapareció. Verificar que efectivamente quedó en óptimas condiciones. Listo, permítanme un momentico aquí. Yo tenía algo aquí para mostrarles, algo adicional. Listo. Les voy a compartir otra última información acá para terminar. Y esto que están observando aquí es información importante respecto a mantenimientos que se realizan en los diferenciales, ¿cierto? Y nosotros estamos hablando de que existen 3 tipos de mantenimiento. Está el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo y el mantenimiento predictivo. De los que estamos aquí conectados, ¿alguien me podría recordar cada uno de ellos? ¿Qué es el mantenimiento correctivo? ¿Cuál es el predictivo y cuál es el preventivo? ¿Es lo mismo todo? ¿O cuál sería la diferencia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El correctivo es, como su nombre lo indica, es para corregir ya una falla, una anomalía que hay en el sistema. Y preventivo es el que se hace tal cual, como su nombre pues lo dice, para prevenir, digámoslo así, un ejemplo, el cambio de aceite es preventivo, el engrase es preventivo. Y el que usted acaba de nombrar, profe, la verdad sí es primera vez que yo lo escucho. Ese sí quisiera, por favor, que alguien me lo pudiera explicar. Listo. Listo. Muchas gracias por su participación. Luis, ¿cierto? Luis fue el que participó. Sí, señor, Luis Chirán. Listo, Luis. Muchas gracias. ¿De qué parte es? ¿Qué parte de Colombia? De Pasto, Nariño, señor. De Pasto. Listo, Luis. Muchas gracias por tu respuesta acertada. Los 3 tipos de mantenimientos. Mantenimiento correctivo, como dijo el compañero, en el taller de mecánica son las tareas, las actividades que realiza el técnico para corregir una falla. Un ejemplo de ello es cambio de discos porque se rayaron, ¿sí? No cambiaron las pastillas a tiempo y las pastillas muy gastadas ya empezaron a hacer contacto con el metal de la pastilla, rayaron los discos, entonces esto es un mantenimiento correctivo. ¿Por qué? Porque se dañaron los discos, voy a montar unos discos nuevos. Oh. ¿Aló? Aló. ¿Aló? Pues yo quería decirle que el predictivo, el predictivo es cuando uno puede predecir cuándo podría fallar un equipo, permitiendo un programa de reparación antes de que ocurra una avería. Denos un ejemplo. Pues podemos utilizar pues, datos de análisis basados en la monitorización. O sea, tenemos que monitorear, por decir, el diferencial antes de
de ponerle en marcha, podemos mirar lo que usted decía, podemos mirar el aceite, la viscosidad del aceite, si el aceite tiene mucha limalla, podemos mirar el juego, porque también podemos mirar el juego que hay en el cardan. Entonces siempre hay como le digo, o sea, tengo la palabra, pero quiero la palabra como técnica en el momento. Listo. Listo, Andrés, muchas gracias por tu participación, es correcto. Entonces, vamos a decir entonces que el correctivo ya sabemos que es corregir un daño. El preventivo son todas las tareas que realizamos en el taller con el fin de mantener el equipo en óptimas condiciones y con el fin de prevenir fallas. Cambio del aceite es una de ellas. Completar los niveles es otra también. Hacer limpieza de las campanas, limpieza de los discos, ¿sí? Todo eso es preventivo, ajustar la suspensión para evitar ruidos. Eso es un tema preventivo. Escanear el vehículo, ¿sí? Buscando leer los parámetros. Y el predictivo es el tipo de mantenimientos que se realiza ya con herramientas e instrumentos especializados con el fin de prever, de predecir, es como ir al futuro, predecir si la máquina va a fallar o hasta cuándo puede funcionar cierto sistema o cierto componente sin que este componente falle. Y a eso es que le voy a mostrar aquí un ejemplo. Este ejemplo que ustedes están viendo aquí es un ejemplo de dos diferenciales, de diferencial delantero y trasero de un equipo, el cual teníamos una alerta, ¿sí? Esta alerta que fue que sacamos una muestra de aceite el 16 de septiembre y esta muestra de aceite nos muestra, apaguemos por favor los micrófonos, están amables. Estas dos muestras de aceite nos muestra una, que el contenido de hierro supera el máximo permitido. Monitorear el incremento de desgaste para evitar el efecto abrasivo. O sea, claro, al haber mucho hierro circundando por todo el circuito, ese hierro va a empezar a funcionar como un abrasivo, como una lija, y empieza a dañar otros componentes. El contenido de hierro supera el máximo permitido, que es el 610 partes por millón. Hay 610 partes por millón y el máximo son 300, o sea que ha doblado las partes por millón de hierro. La segunda observación es casi la misma y es con el contenido de hierro, también está en 682, o sea, el diferencial trasero tiene más desgaste. Entonces, ahí, en base a ese análisis, aunque el equipo esté trabajando correctamente, aunque no se estén generando ruidos, aunque el diferencial esté haciendo su trabajo adecuado, pues gracias a este análisis de aceite en el laboratorio nos dimos cuenta de que hay hierro, en sus partes por millón de hierro ha aumentado, superó lo máximo y que debemos dejar unos procedimientos para evitar daños graves en el diferencial, porque esto puede generar daños en todos los componentes del diferencial. Entonces, revisar que el sistema esté hermético, revisar las válvulas de desfogue, que las purgas estén en buen estado, hacer prueba de comparador de carátulas para verificar el ajuste, ¿sí? Revisar que el sistema esté hermético. ¿Por qué? Porque también puede ser que le esté ingresando el exterior mugre, eso también puede ser posible. Entonces, en base a eso que hicimos lo que fue un desmonte, un desarme, ¿sí? Mire cómo está el aceite. Este aceite ahí al ojo se ve que hay mucho hierro porque este aceite es amarilloso como tirando casi a transparente, ¿sí? Entonces mire cómo salió el aceite. Entonces ya es un aceite que nos preocupa, ¿sí? Entonces ya sacamos todos los componentes, hicimos todo el desarme, ¿sí? Y alcanzamos a salvar los componentes.
componentes que se evitaron dañar, los pistones de freno, discos de freno, porque esto es un diferencial con embragues, ¿sí? La carcasa del diferencial incluso también en ocasiones se puede dañar, ¿sí? Alcanzamos, todos estos platos de freno se alcanzaron a salvar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se raya. Entonces, conclusión, la intervención temprana, gracias a la alerta, ¿sí? Gracias a este análisis de aceite, permitió evitar daños mayores en componentes críticos, lo que resultó en ahorros significativos en costos de reparación. Entonces, el mantenimiento predictivo va un paso adelante porque evita que nosotros o que el taller, que la empresa invierta o genere gastos costosos, y cuando también son gastos costosos, eso incluye que el equipo dure mucho más tiempo en el taller, porque claro, al dañarse un diferencial completo, ¿qué sucede? Tenemos que conseguir el diferencial completo o la mayoría de las piezas, y cuando vamos al taller esas piezas no las hay, que hay que importarlas, porque es una pieza que casi no tiene rotación. Entonces vamos a tener muchos gastos comprando repuestos, mucho tiempo la máquina parada, y este tipo de máquinas, cuando hablamos de maquinaria amarilla, esta máquina factura por horas. ¿Sí? Una máquina de estas puede facturar 200, 300 mil pesos por hora. Entonces, 24 horas que trabaja la máquina, ya usted hace la multiplicación por las horas, por los días, por las semanas y por los meses. Es pérdidas millonarias. ¿Listo? Vamos a dar hasta aquí porque tengo otra clase enseguida. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Andrés levantó la mano, bien pueda. Sí, profe, que le iba a decir que también se puede por medio de sensores, porque también se puede ver por temperatura, por el bajo, por temperatura, se puede ver por temperatura, se puede ver por vibraciones, por presión de aceite. Sí, Entonces, señor. eso era lo que le quería decir, porque como ahorita ya todo está saliendo como más tecnológico, más computarizado, Listo, entonces Andrés. ya ahorita por medio de sensores podemos hacer muchas cosas. Listo. Escuchamos también mucho ruido. Toma, muchas gracias por la participación, Andrés. ¿Verdad? O sea, también no solamente esta es una de las formas de hacer un mantenimiento predictivo a través del análisis de aceites, pero también obviamente con las presiones de aceite, las presiones de combustible, con la humedad, ¿sí? Con las revoluciones del motor, de muchas formas. Luis, ¿tiene otra participación? Bien puedo. Dos preguntas. La primera, ¿cuál diferencial trabaja en un doble troque o en el cabezote de una tractomula? ¿El delantero o el trasero? ¿Cuál de los dos trabaja más? De una tractomula, el trasero. ¿Y en el doble troque igual? Sí, los traseros. Ok. Y la siguiente pregunta es, usted me dice que cuando uno ha mandado las evidencias están calificadas, pero de pronto a mí no, estaba revisando y no están sin calificar. ¿Cuándo las envió? Dice, digamos, la última fue, ¿dónde es que está? La última evidencia que envié fue el jueves. Ah, sí, las del jueves las estoy calificando hoy. Ah, ya, ya. Que hoy se me cumplen las del jueves, entonces las califico hoy porque es que como tengo varios cursos, pero hoy ya le queda calificado, esté pendiente. Si no le queda calificado y mañana me escribe, profe, eso no quedó calificado porque pronto me puede pasar, pero hoy ya le queda lista, ¿listo? Ah, ok, ok, muchas gracias, muy amable. Listo. A ustedes, muchas gracias por su atención. Eh, Adelantemos lo que más podamos de esta evidencia en esta semana. No esperemos hasta el sábado porque esta plataforma el sábado puede fallar. Y Profe, no yo quiero sí que vamos a le tener digo de problemas. que no le he hecho ni una. Hasta hoy me puse a hacer las evidencias porque el trabajo tenía, siempre en el taller tuvimos harto trabajo y hasta hoy fue que saqué hoy el día para descansar. ¿Qué te dijo Anita? Perfecto, todavía tiene tiempo, no se preocupe. Cualquier evidencia puede enviarla hasta el sábado. Así que tiene espacio, Bueno, sí, sí. no se deje coger la tarde. Bueno, sí, señor. Y le iba a agradecer, profe, sino que me ocurrió una actualización en el teléfono y usted nos había compartido como el link de el resto de cursos que usted estaba brindando.
Para ver si se escribe, me hace el favor de escríbame al compartirlo. interno, escríbame al interno, yo lo envío otra vez. O ya lo Bueno, mando sí, otra vez señor, ahí muchas al gracias. grupo también, para que me ayuden compartiendo con sus amigos, familiares, en sus estados, por favor. Son tan amables. Bueno, profe, sí, señor, muchas gracias, Dios lo bendiga. A ustedes, bendiciones para todos, feliz resto de tarde y estamos en contacto por el WhatsApp cualquier cosa. Gracias por su tiempo. Hasta luego a todos.